las inmunológicas. Vamos a revisar hasta dónde avanzamos la última vez. Espérense un momento. Este es el grupo A. Fue por granulocitos. Y vamos a comenzar granulocitos. Sí. Ok, doctor. Bueno, está bien. Ok. Exactamente hasta dónde llegamos, doctor. Nada Por más favor. la siguiente, hasta ahí nada más. Hasta aquí. Sí, hasta ahí. Ok. Y yo creo que les había dicho, si no estoy mal, creo que habíamos mencionado cuál es la razón por la cual estos granulocitos reciben ese nombre, el Sí, por qué sí. se llama eosinófilo y neutrófilo, ¿cierto? Sí, Eso sí claro. me acuerdo. Claro que sí. Ok. Entonces vamos a meternos de lleno con los neutrófilos. Vale, muy bien. Bueno, entonces, haciendo un empalme con lo que llevamos discutiendo a lo largo de estas semanas, hoy vamos a hablar entonces sobre células inmunológicas, pero ya estamos metidos con las células inmunológicas que corresponden a la línea mieloide. ¿Ok? Estuvimos discutiendo ampliamente todas las células de la línea linfoide. Estuvimos hablando detalladamente sobre respuesta inmune humoral, respuesta inmune celular. Y linfoides innatas, destacando el papel de las células natural killer. Entonces, a discutir en el día de hoy las células que forman parte de la línea mieloide. En especial, vamos a comenzar a discutir toda esa gran familia de granulocitos que el doctor muy amablemente ya me ubicó. Y precisamente aquí tenemos los granulocitos que vamos a discutir en el día de hoy. Ya nosotros la semana anterior estuvimos conociendo algunas generalidades, pero algo muy sutil, porque ya estábamos finalizando nuestra clase, y estuvimos comentando que estos granulocitos también se conocen con el nombre de polimorfonucleares. Granulocitos por los gránulos que presentan en su citoplasma, ¿ok? Aquí estamos viendo las imágenes en el microscopio con tinción de Ray. Y polimorfonucleares porque ellos tienen un núcleo polisegmentado, tal cual como ustedes lo observan aquí. Esta imagen corresponde a un granulocito basófilo, esto es un granulocito eosinófilo y este es un granulocito neutrófilo. Vale, entonces vamos a comenzar a hablar sobre los neutrófilos. Los neutrófilos son células que juegan un papel importante en la respuesta inmune. Los neutrófilos, junto con los macrófagos, se consideran como células fagocíticas, fagocitos, como aparecen en algunos textos. Estas células son las que realizan de forma profesional un mecanismo de respuesta inmune que se conoce como fagocitosis. ¿Ok? Fagocitosis, que por lo general es una característica de las células de la primera línea de defensa. Como habíamos mencionado, la fagocitosis de forma profesional y de manera más eficiente lo realizan los neutrófilos y los... Sin embargo, a pesar de que los neutrófilos y macrófagos realizan ese proceso, existen algunas diferencias en cuanto a la fagocitosis mediada por un neutrófilo y la fagocitosis mediada por un macrófago. La principal diferencia es el comportamiento que experimenta la célula una vez fagocita a la bacteria o al microorganismo que sea fagocitable. Porque si yo digo bacteria, entonces usted como estudiante que está formándose solamente pensará que la fagocitosis
es un mecanismo exclusivamente contra bacterias y es un error. Usted puede fagocitar un parásito, pero aquellos que sean unicelulares, como por ejemplo Trypanosoma cruzi, que es un hemoparásito, un Toxoplasma gondii. ¿Okay? Usted puede fagocitar una entamoeba histolítica, una Yardia lamblia. ¿Ok? Ese tipo de parásitos, los unicelulares, como por ejemplo los protozoarios, sí se pueden fagocitar. Pero los parásitos que no son fagocitables son las lombrices, el mintos. Su gran tamaño es imposible que usted los fagocite. ¿Ok? Así como usted puede fagocitar parásitos unicelulares, usted puede fagocitar también bacterias, puede fagocitar hongos. Con respecto a los virus, la fagocitosis no es el mejor mecanismo de respuesta inmune, dado que los virus son parásitos intracelulares y ellos tienen un mecanismo distinto al proceso de infección. Por lo tanto, la fagocitosis contra los virus no es que sea el mecanismo más eficiente para poder eliminar, depurar y resolver una infección viral. Sin embargo, usted sí puede fagocitar una célula infectada por un virus. Y de esa manera usted puede ir eliminando aquellas fuentes productoras de nuevos viriones. En otras oportunidades ya lo hemos mencionado y hemos dicho de que los virus son parásitos estrictos. Y cuando nos referimos al término parásitos, lo estamos haciendo desde el punto de vista biológico, más no microbiológico. La dependencia que tiene un organismo con respecto a otro, eso se llama parasitismo. Los virus, cuando infecta a la célula, la utiliza para que ella sea su maquinaria para producir nuevos viriones. ¿Okay? Entonces, el proceso de infección viral es totalmente diferente a lo que realiza un hongo, una bacteria, un parásito. Es por eso que la fagocitosis no es que sea el tipo de respuesta más eficiente para poder eliminar a un virus. Pero como ya mencionamos, los virus infectan a una célula. Por lo tanto, usted sí puede fagocitar a una célula infectada por el virus y de esa manera usted puede controlar la replicación viral. Si un virus no se replica, entonces la enfermedad viral comienza a disminuir hasta que usted resuelve totalmente ese proceso. Hay una característica con la fagocitosis mediada por neutrófilos. A diferencia de los macrófagos, la fagocitosis mediada por neutrófilos conlleva a la apoptosis del neutrófilo. Es decir, que el neutrófilo fagocita, se degranula y se muere por apoptosis. Cuando yo hablo de degranula, me estoy refiriendo a que todos estos gránulos que ellos poseen en su citoplasma, en el caso del neutrófilo, estos gránulos que él posee en su citoplasma se rompen. Y cuando el neutrófilo rompe todos estos gránulos o experimenta un proceso que se llama exocitosis, exocitosis es saca todo ese contenido granular que él tiene almacenado aquí. Eso se llama exocitosis o sencillamente se conoce como... ¿Ok? Entonces, decíamos que la fagocitosis, porque el neutrófilo se muere, mientras que el macrófago sobrevive. Y usted dirá, ¿cómo es posible que un neutrófilo después que fagocita, destruye, se degranula, él se suicida? Se conoce como suicidio inmunológico o apoptosis. Resulta que cuando el neutrófilo libera toda esa maquinaria, todas esas enzimas que se liberan con la exocitosis del neutrófilo, eso produce un gran daño tisular. Produce lesión y daño en todo ese tejido donde se está llevando a cabo el foco infeccioso.
como un mecanismo de regulación, como un mecanismo de control, el neutrófilo inmediatamente se degranula, él genera una serie de señales intracelulares que conlleva a la muerte celular programada. Y es por eso que el neutrófilo, una vez que fagocita y libera toda su maquinaria, él, por un mecanismo de feedback o retroalimentación, él se muere por apoptosis. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el neutrófilo no siga liberando material que lesiona el tejido y de esa forma exacerbar el daño que ya se produce. ¿Ok? Entonces es un mecanismo de regulación lo que experimenta el neutrófilo. Es importante, ¿por qué? Porque cuando el neutrófilo libera todo, liberan colagenasa y aludasa, ¿ok? Y como veremos más adelante, se liberan las neutrofílicas. Y esas trampas hoy día se han asociado con Profe, eventos disculpe, severos en pacientes con sepsis severa. Dígame. se le está como entrecortando un poco. No sé si solo soy yo, pero se los escucho como entrecortado. ¿Qué dicen los demás compañeros? No Sí, sé. Sí, profe, se le profe, está sí se la De entrecortando. entrecorta. todas maneras, trato de. Entrecortarse. Ahora, ¿y ahora cómo está? ¿Me escuchan bien? Sí, un poco. Sí. ¿Aló? ¿Ya me escucha mejor? Sí, intentemos parar. Ok, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, cuando este neutrófilo tiene una serie de sustancias, y esa serie de sustancias producen un material que es lo que nosotros conocemos como pus. Es un exudado organismo extracelular, pero principalmente bacterias, acompañado con neutrófilos. Eso es importante que ustedes como médicos lo tengan bien claro, porque cuando usted está abordando a un paciente y usted se da cuenta que ese paciente tiene secreciones purulentas, ejemplo, tenemos un paciente que se sometió a una cirugía y usted está de calofríos, malestar general. Usted evalúa la herida quirúrgica y se da cuenta que de esa herida quirúrgica sale un material purulento. Sale una secreción de aspecto amarillo verdoso. Eso que usted está observando allí, eso se llama pus. Y esa secreción purulenta se debe a la presencia de neutrófilos y principalmente a la presencia de bacterias. Y es por eso que usted como médico inmediatamente impresiona de que ese paciente tiene una herida en la herida, una infección. ¿Ok? Tiene una infección en la herida quirúrgica. Sin embargo, si usted, y eso lo hará
cuando usted hace una tinción de Gram de una secreción, usted siempre va a encontrar neutrófilos y las bacterias que generan ese foco infeccioso, si son focos, si son bacilos, gram positivos, gram negativos. Pero siempre va a encontrar en ese material purulento la presencia de neutrófilos, que es lo que caracteriza. ¿Okay? Aquí estamos viendo algunos estadios de maduración del neutrófilo. ¿Okay? Y hay una cosa bastante interesante, y es que de todas las células inmunológicas presentes en sangre periférica, las que más abundan son los neutrófilos. En un paciente adulto, aproximadamente el 55% de leucocitos corresponden a los neutrófilos, muy diferente a los niños menores de 5 años, que un 55% corresponden a linfocitos. Y es por eso que usted como médico debe tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque cuando hay una elevación de neutrófilos en sangre periférica, eso se conoce con el nombre de neutrofilia. Y la neutrofilia, por lo general, se acompaña con leucocitosis. Resulta que esos dos hallazgos, escalofríos o algún síntoma constitucional, son síntomas que te hacen pensar de un proceso infeccioso. Y es lo que se conoce como un síndrome infeccioso. ¿Ok? Entonces, usted debe saber interpretar los resultados de laboratorio, porque de pronto puede estar sacando conclusiones erróneas. Como te decía, en la población infantil, el tipo de leucocito que predomina en sangre son los linfocitos. Y eso se conoce fisiológica de la infancia. Pero ya en los adultos o niños mayores de 5 años, el tipo de leucocito que predomina son los neutrófilos, entre un 50-60%. Quiere decir que el 40 o 50% restante se distribuye entre linfocitos, eosinófilos, basófilos y demás. ¿Okay? Esta diapositiva que estamos observando aquí corresponde a los diferentes estadios de maduración que experimenta el neutrófilo. Aquí estamos viendo la célula inmadura que da origen al neutrófilo, se conoce como mieloblasto. Aquí estamos viendo el promielocito, el mielocito, metamielocito, neutrófilos en banda, conocidos como neutrófilos tipo callados, y el neutrófilo segmentado. Este tipo de neutrófilo se considera como un neutrófilo adulto, mientras que este que estamos viendo aquí se considera como un neutrófilo joven. Ahora, los únicos neutrófilos, o por lo menos de los estadios de maduración del neutrófilo, que usted puede encontrar en sangre periférica de forma fisiológica, son los neutrófilos en banda, también conocidos como neutrófilos tipo callados, y lógicamente los neutrófilos adultos, aquellos que ya han segmentado el núcleo. ¿Ok? Entonces, él recibe el nombre de banda. Como usted puede observar, el núcleo no se ha separado totalmente. Pero este neutrófilo que estamos viendo aquí, ya este núcleo está separado, está segmentado, y es por eso que aquí estamos viendo 3 lóbulos unidos por fragmentos de cromatina. ¿Ok? Entonces, metamielocitos, mielocitos, promielocitos y mieloblastos son células inmaduras que solamente las vamos a encontrar en médula ósea, más no en sangre periférica. La presencia de este tipo de células en sangre periférica puede estar relacionado con algún tipo de malignidad hematológica. De allí la importancia que usted como médico sepa cuáles son las células que fisiológicamente podemos encontrar y cuáles no. Entonces, desde hoy, usted necesita saber de que la presencia de células inmaduras
en sangre periférica no son normales, al menos que exista una condición que permita entenderlo. Le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de discutir el tema enfermedad hemolítica de recién nacidos, algunos con el profe Tulio, otros conmigo, recuerden que esa enfermedad también de eritroblastosis fetácea, eritroblastos, ¿ok? Recuerde que los blastos, todo lo que termina en blasto, significa inmaduro, ¿ok? Entonces, en el caso de esa patología, es fisiológico encontrar eritroblastos como un mecanismo de compensación de médula ósea para tratar de equilibrar esos glóbulos rojos que se están destruyendo. Por eso te digo, la presencia de blastos en sangre periférica siempre tiene que estar supeditada al contexto clínico del paciente. Pero si no existe explicación, si no existe una justificación para poder entender por qué ese paciente tiene células inmaduras en sangre periférica, fácilmente podemos estar enfrente de alguna malignidad hematológica. Malignidad hematológica tipo leucemias o malignidad tipo mielodisplasias. ¿Ok? Entonces, es importante que usted lo sepa porque si usted sabe interpretar los exámenes de laboratorio, usted puede hacer un diagnóstico temprano o puede ayudar a establecer un diagnóstico temprano y con ese diagnóstico temprano podemos salvar una vida. ¿Ok? Y para eso nos estamos formando como médicos. Decíamos entonces, los neutrófilos se caracterizan porque ellos poseen gránulos y hoy en día esos gránulos presentes en los neutrófilos se dividen en tres tipos, como lo veremos más adelante. Gránulos primarios, que son importantes tenerlos en cuenta. Primero, los neutrófilos son el tipo celular defensivo más abundante en nuestra sangre. Aproximadamente el 60-70% de los leucocitos en los adultos presentan neutrófilos, ¿ok? Y representan la principal herramienta fagocítica, que utiliza el sistema inmune en la eliminación de patógenos fagocitables. ¿Vio? Es un punto interesante. No todos los patógenos se pueden fagocitar. Algunos sí, otros no, depende del tamaño. ¿Ok? Segundo, así como decíamos, los neutrófilos juntos con los macrófagos son las células que realizan fagocitosis de forma eficaz. Y son las células más abundantes en sangre periférica en los adultos. Entonces, semiológicamente vamos a encontrar dos conceptos. El concepto de neutrofilia y el concepto de neutropenia. ¿Ok? Neutrofilia hace referencia a un incremento en el recuento de neutrófilos, pero con el valor absoluto, no con el valor relativo. Cuando yo hablo de valor relativo, que estoy hablando del 60-70%, usted nunca puede hablar de una neutrofilia sin antes sacar el valor absoluto de neutrófilos. Y recuerde que el valor absoluto de neutrófilos se calcula multiplicando el porcentaje por el recuento de leucocitos en sangre periférica. ¿Ok? Eso se explicará más adelante. Muy bien, entonces, el concepto de neutrofilia exactamente, semiológicamente, es un recuento de neutrófilos por encima a 8 absoluto de neutrófilos por encima de 8.000 células por microlitros. Existe otro concepto, el concepto de neutropenia.
y se conoce neutropenia a el descenso en el recuento de neutrófilos. Y también se tienen en cuenta valor. Pero en su momento, doctores, se desconectó. Nosotros lo Profesor, escuchamos, comenzó a pero escuchar entrecortado. sigue bastante entrecortado. Mira, dice que la grabación se ha iniciado. Bueno, muy bien. Entonces decíamos que el concepto de neutropenia hace referencia a un descenso en el recuento de neutrófilos. Profe, se silenció, no sé, y no está proyectando. Profesor, no se está viendo las diapositivas. Y se le sigue entrecortando. Voy a salir y me voy a volver a conectar, ¿vale? Listo, profe. Vale, me voy a salir y me voy a volver a conectar. ¿Se proyecta bien? ¿Me escuchan bien? De momento sí, profesor. Vale, muy bien. Vale, muy bien. Entonces, les estaba comentando que el concepto semiológico de neutropenia hace referencia a un descenso de neutrófilos menor a 1500 células por microlitro. A eso se le llama recuento absoluto de neutrófilos por debajo de 1500 células por microlitro. Ojo con los conceptos. Estoy hablando de 1500 neutrófilos por microlitros. Eso se llama neutropenia. Esa neutropenia se subdivide y se conocen tres tipos: neutropenia leve, neutropenia moderada y neutropenia severa. Neutropenia leve, neutropenia moderada y neutropenia severa. La neutropenia leve es un descenso en el recuento absoluto de neutrófilos que oscila entre 1000 y 1500. 1000 y 1500. Neutropenia moderada es un recuento de neutrófilos que oscila entre 500 y 999. Y neutropenia severa hace referencia a un recuento absoluto de neutrófilos por debajo de 500 células por microlitro. Entonces mira que es un punto interesante, doctores. Es un punto interesante. Cuando usted esté el paciente tiene neutropenia, lo primero que usted tiene que hacer es estratificar la neutropenia. Si es una neutropenia leve, moderada o severa. ¿Por qué?
porque todo paciente con neutropenia severa necesita recibir antibiótico terapia como estrategia profiláctica. Nunca se le olvide eso. Todo paciente con neutropenia severa necesita recibir antibiótico terapia como estrategia profiláctica. ¿Cómo así, doctor? Para prevenir enfermedades, para prevenir infecciones por microbios oportunistas. Por eso es que usted como médico debe suministrarle estamos aprendiendo que los neutrófilos son la principal herramienta fagocítica de nuestro sistema inmune. Son la principal herramienta fagocítica de nuestro sistema inmune. Y si hay un descenso significativo de neutrófilos, entonces ese paciente va a estar predispuesto a tener infecciones por microbios oportunistas. Y de esa manera ese paciente puede tener enfermedades severas, amenazantes para la vida del paciente. Muy bien. Son células que se reclutan muy rápidamente al foco de la infección, poseyendo un papel crítico defensivo frente a bacterias extracelulares y hongos. Perderá la expresión de moléculas de histocompatibilidad clase 2, razón por la cual un neutrófilo maduro carece de ellas. Pregunta de parcial. Los neutrófilos maduros carecen de moléculas HLA, carecen de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. A diferencia de los neutrófilos, recuerden que los monocitos son los precursores de los macrófagos. A diferencia de los neutrófilos, los monocitos en las mismas fases de la diferenciación sí mantienen la expresión de estas moléculas. ¿Ok? Por eso es que los macrófagos sí pueden servir como células presentadoras de antígeno, mientras que el neutrófilo no. Entonces aquí tenemos dos diferencias importantes entre las células fagocíticas. El neutrófilo no sirve como célula presentadora de antígeno. ¿Por qué? Porque el neutrófilo maduro carece de moléculas HLA. El monocito macrófago sí presenta moléculas HLA, por lo tanto, sí puede servir como célula presentadora de antígeno. Esa es una diferencia. La otra diferencia es que el neutrófilo, cuando fagocita, fisiológicamente se muere. Mientras que el macrófago, cuando fagocita, él sobrevive. ¿Ok? Entonces, mira con nuestras células fagocíticas. En este caso estamos hablando de neutrófilos. Como les decía, los neutrófilos poseen tres tipos de gránulos a nivel citoplásmico: gránulos primarios, gránulos secundarios y gránulos terciarios. El contenido molecular de cada uno de esos gránulos es distinto y es importante que lo tengamos claro. Por ejemplo, los gránulos primarios son importantes porque en ellos se lleva a cabo el estallido respiratorio. El estallido respiratorio es el proceso que garantiza la eliminación del microbio que se ha fagocitado previamente. Se llama estallido respiratorio. ¿Ok? En ese estallido respiratorio se van a producir algunas sustancias químicas con un gran poder bactericida. La mayoría son especies reactivas de oxígeno, al igual que especies reactivas de nitrógeno. ¿Ok? Y aquí juega un papel importante una enzima que se llama la NADPH oxidasa, que es la que principalmente se encarga de sintetizar
este tipo de productos con propiedades bactericidas. Entonces, como decíamos, en los gránulos primarios se produce el estallido respiratorio que consiste en la reducción del oxígeno mediante la NADPH oxidasa. Recuerde que NADPH quiere decir nicotinamida, adenina, fosfato, hidróxido, reducido, ¿ok? Reducido. Recuerde que a nivel molecular las moléculas se reducen y se oxidan, ¿ok? Se reducen cuando ganan hidrógeno y se oxidan cuando pierden hidrógeno, y a nivel atómico es diferente. Óxido y reducción es con los electrones, pero a nivel molecular es con la ganancia o pérdida de hidrógeno. Entonces, la NADPH oxidasa es importante porque ella es la responsable de este estallido respiratorio. Entonces, esto da lugar a la síntesis de distintas especies oxidantes derivadas del oxígeno, como es el caso del peróxido de hidrógeno, los radicales hidroxilos y el anión superóxido. ¿Ok? El peróxido de hidrógeno, que es lo que nosotros popularmente conocemos como agua oxigenada, que se utiliza mucho para hacer asepsia. Los radicales hidroxilo y el anión superóxido. En estos mismos gránulos, es decir, en los primarios, lleva a cabo el estallido respiratorio, también existen hidrolasas ácidas, mieloperoxidasas, como por ejemplo defensinas, catelicidinas y proteínas inductoras de permeabilidad bacteriana. Es decir, que esos gránulos primarios que poseen los neutrófilos son supremamente importantes, son claves. En ellos se lleva a cabo el estallido respiratorio, como también allí se encuentran algunas enzimas claves e importantes para la destrucción de aquellos microbios que han sido previamente fagocitados. Aquí tenemos un cuadro en donde estamos observando las especies reactivas de oxígeno. Y aquí tenemos una clasificación de las especies reactivas de oxígeno. De este lado tenemos los radicales libres y de este lado tenemos los que no se consideran radicales libres. Aquí tenemos el superóxido, ion hidroxilo, óxido nítrico. Aquí tenemos el oxígeno molecular, el peróxido de hidrógeno y el peroxinitrito. Todas estas especies reactivas de oxígeno son claves de los microbios, principalmente bacterias, que han sido fagocitadas. Y todo esto es catalizado por la acción de la NADPH oxidasa. Esto es un punto interesante porque hay una enfermedad que precisamente se caracteriza porque todos estos mecanismos de defensa están comprometidos. Esa enfermedad se conoce como la enfermedad granulomatosa crónica. La enfermedad granulomatosa crónica es un defecto genético que haciendo la síntesis de especies reactivas de oxígeno, y todo eso se debe a una mutación a nivel de la NADPH oxidasa o alguna mutación en todas esas enzimas que participan. ¿Ok? Incluso cuando estos pacientes tienen ese tipo de defecto genético, esos pacientes se caracterizan porque experimentan de forma recurrente gránulos, abscesos, ¿ok? Abscesos, forúnculos y ese tipo de granulomas que desarrollan estos pacientes. Y esos son pacientes que usted debe sospechar de que su fagocitosis está comprometida. Existen pruebas de laboratorio que nos permiten a nosotros evaluar si verdaderamente los neutrófilos y los macrófagos del paciente están realizando el estallido respiratorio. Anteriormente se hacía con algunas pruebas como la oxidación con el nitroazul de tetrazolio, una prueba que anteriormente se hacía. Esa prueba ya está prácticamente revaluada, sin embargo,
algunos laboratorios la utilizan, pero la prueba que hoy en día se utiliza y que tiene mayor especificidad es la reducción con dihidrorodamina 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces eso también lo vamos a mencionar más adelante. Incluso voy a dejarles un caso clínico de un paciente con enfermedad granulomatosa crónica. Y de ese caso clínico les voy a dejar un material complementario para que lo estudien y de allí vamos a hacer el quiz que corresponde al 15% del seguimiento de teoría. ¿Ok? Un caso clínico relacionado a un paciente con enfermedad granulomatosa crónica, en donde la fagocitosis está comprometida por mutaciones en el complejo NATH oxidasa que lamentablemente el paciente no dispone como mecanismo de defensa. Muy bien. Aquí tenemos los otros gránulos, se llaman gránulos secundarios. Estos gránulos secundarios son exclusivos de los neutrófilos. Contienen algunas moléculas como la lactoferrina y lisozima que interfieren en el metabolismo de los patógenos y en la actividad antimicrobiana, aunque también se les ha asociado algunas funciones inmunomoduladoras, antiinflamatorias, antitrombóticas y antitumorales. Estos son los gránulos secundarios. ¿Okay? Aquí estamos viendo precisamente aftas. Esto que usted está viendo aquí son aftas que se pueden presentar en la mucosa oral y como usted puede observar, miren esta estructura. Aquí estamos viendo de pus y este material purulento es producto de la liberación de un ácido que se llama ácido hipocloroso. El ácido hipocloroso es un producto de una reacción que metaboliza la mieloperoxidasa y ese ácido hipocloroso es el que le da el color amarillo verdoso a la secreción purulenta. ¿Okay? Una imagen bastante interesante. Esto que estamos viendo aquí, doctores, es lo que molecularmente sucede con la fagocitosis y la destrucción intracelular de los microbios. ¿Ok? A nivel de la membrana de nuestras células fagocíticas existen una gran cantidad de receptores que forman parte de la respuesta inmune innata. Aquí estamos viendo unos receptores que se conocen como receptores scavenger o basureros. Aquí tenemos receptores unidos a la manosa, una serie de receptores tipo TOL. Todos estos receptores pertenecen a la respuesta inmune innata. ¿Eso qué función tiene? Eso permite reconocer algunos patrones moleculares asociados al patógeno y eso facilita la internación de este microbio hacia el citoplasma de la célula. Entonces miren cómo se va invaginando la membrana del fagocito. Miren cómo se invagina la membrana del fagocito. Y aquí tenemos un fagosoma totalmente conformado. Este fagosoma tiene este microbio que anteriormente estaba aquí, pero que ya se había reconocido que fue invaginado y ahora aquí lo tenemos metido en el fagosoma, que es una vacuola. ¿Qué estamos observando aquí? De que este fagosoma como tal simplemente es una estructura que está presente en el citoplasma, pero el fagosoma como tal no tiene ningún tipo de función bactericida. Para que se pueda destruir esta bacteria que hemos ingerido y que la tenemos aquí metida en este fagosoma, es importante la fusión. Espérese un momento, doctor. Es importante la fusión entre este fagosoma con el lisosoma. Entonces ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el lisosoma aquí? Recuerde que aquí juega un papel los conceptos básicos de biología celular. De todos los organelos que usted tiene en el citoplasma de la célula, el único responsable de la digestión celular es el lisosoma. Recuerde que el lisosoma tiene hidrolasas ácidas, catepsinas, ácido clorhídrico y una serie de enzimas digestivas que precisamente le permiten a la célula realizar esa función. Entonces aquí, para garantizar
la destrucción de esta bacteria, este fagosoma se debe fusionar con este lisosoma. Y es lo que estamos viendo aquí. ¿Vio? Es la estructura que estamos viendo aquí. Esta estructura recibe el nombre de fagolisosoma, que no es más que la fusión entre el fagosoma con el lisosoma. ¿Esto qué conlleva? Esto conlleva a que toda esa maquinaria molecular que almacena el lisosoma se libera, ¿ok? Y además de liberarse hacia el fagosoma, que es donde está la bacteria, todas esas enzimas y todo ese pH ácido producto del ácido clorhídrico a esta bacteria. No solamente se lleva a cabo esa destrucción de la bacteria, sino por la NADPH oxidasa, ¿ok? Y como decíamos anteriormente, la oxidasa de la célula fagocítica es la que va a permitir la síntesis de especies reactivas de oxígeno, ¿ok? Aquí se está produciendo óxido nítrico, especies reactivas de oxígeno, que ese tipo de sustancias tienen propiedades bactericidas y es lo que va a permitir la eliminación, muerte de este a través del estallido respiratorio que habíamos mencionado anteriormente. Los pacientes con enfermedad granulomatosa crónica no disponen de esta maquinaria metabólica. Por lo tanto, no producen este tipo de enzimas, no producen estas especies reactivas de oxígeno y por tanto genera eso. Si yo no logro eliminar este microbio que yo fagocité, este defecto que yo tengo, no lo logro destruir, ese microbio sobrevive en el citoplasma de la célula y eso favorece a la formación de abscesos. Eso favorece de granulomas. Por eso es que esta enfermedad recibe ese nombre, enfermedad granulomatosa, porque el paciente tiende a formar granulomas. Cuando ustedes estén viendo el próximo semestre patología, ustedes se darán cuenta que los granulomas son tumores que se forman por un agregado de células, principalmente células inmunológicas que se agregan y esa agregación de células inmunológicas lo hacen es con el objetivo de tratar de limitar ese patógeno. Por lo general, los granulomas se forman en aquellos procesos infecciosos que no se logra eliminar al patógeno. Por algún tipo de circunstancia, ese patógeno que se fagocitó no se logró eliminar. El macrófago tiene en su interior bacterias y un mecanismo de respuesta para impedir que esos macrófagos llenos de bacterias salgan a otros sitios y que siembren esas bacterias en otros sitios es generando una respuesta inmunológica, una agregación de células y esa agregación de células en ese sitio es lo que forma un granuloma. Esos granulomas muchas veces pueden ser caseificantes, otras veces no, y es por eso se pueden convertir en abscesos, úlceras, y son características que presentan este tipo de pacientes, como ustedes lo verán en el caso clínico que les voy a compartir. Muy bien, entonces aquí estamos viendo un resumen de los gránulos. Les había dicho que hay gránulos primarios, secundarios y terciarios, que esto no los hemos mencionado todavía. En los gránulos primarios, ahí tenemos la mieloperoxidasa, defensinas, catelicidinas. En los gránulos secundarios tenemos lactoferrina. En los gránulos terciarios tenemos fosfatasas y tenemos algunas metaloproteínas, como por ejemplo gelatinasas. Todas estas que estamos viendo aquí, lamentablemente, pueden condicionar a daño tisular, pueden generar lesión a nivel de la matriz
como mecanismo de regulación. Él se muere como mecanismo de regulación. Y con esto evitamos de que el neutrófilo siga liberando todas estas sustancias que a la larga lo que produce no solamente es destrucción del patógeno, sino que también produce lesión a nivel de nuestros tejidos, lesión a nivel de la matriz extracelular. Miren esta imagen, no sé si todos la están viendo. Miren esa imagen. ¿Sí la estamos observando? Sí, profesor. Eso que ustedes están viendo allí corresponde a una faringoamigdalitis supurativa. Y en medicina, cuando hablamos de supurativo, quiere decir con pus. ¿Ok? Entonces, esto que usted ve aquí, miren, esto es pus. Este es un exudado purulento producto de una infección bacteriana y producto de la respuesta inmunológica mediada por los neutrófilos. Si yo le digo a este paciente que abra la boca, que saque la lengua y yo le tomo una muestra de esta secreción purulenta, ¿cuál va a ser el tipo de lesión? Linfocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos. ¿Qué pondrá usted en la respuesta? Neutrófilo. Neutrófilos. Nunca se le olvide eso. Paciente que llegue con secreciones purulentas, háganle una tinción de Gram y se dará cuenta que allí va a encontrar neutrófilos en grandes cantidades. Ahora, vamos a aprovechar esta imagen que es bastante didáctica. Este tipo de infecciones es típico de las bacterias, mas no es típico de los virus. ¿Ok? Y eso tiene una explicación. ¿Por qué una infección viral no puede generar este tipo de manifestación clínica? Primero, porque los virus son microorganismos intracelulares. Segundo, la respuesta inmunológica frente a los microorganismos es mediada principalmente por los linfocitos T de la subpoblación CD8 positivo, es decir, citotóxicos. Los neutrófilos que participan aquí y que son los responsables de este pus por la producción del ácido hipocloroso, los neutrófilos llegan a este sitio por la acción de una citoquina que se llama interleuquina 8, que sirve como quimioatrayente. Esa interleuquina 8 no la producen los linfocitos T, CD8 positivos, es decir, los que participan en la respuesta inmune al virus. Eso explica por qué una faringoamigdalitis viral no va a producir este exudado purulento. Porque si no se libera interleuquina 8, entonces no hay atracción de neutrófilos. Y si no hay reclutamiento de neutrófilos, entonces no hay degranulación de neutrófilos. No hay mieloperoxidasa, no hay ácido hipocloroso y por lo tanto no hay material purulento. ¿Y qué es lo primero que usted como médico realiza cuando un paciente le manifiesta a usted un síntoma muy sugestivo de una faringoamigdalitis? Usted como médico le dice, abra la boca y saque la lengua. ¿Y qué es lo que usted pretende hacer cuando le dice al paciente que abra la boca y saque la lengua? Usted quiere inspeccionar para ver si observa material purulento o para ver si solamente observa un eritema, ¿ok? Un enrojecimiento de la cavidad, pero carente de exudado purulento, ¿ok? Y de esta manera usted puede tener la impresión diagnóstica de una faringoamigdalitis bacteriana o de una faringoamigdalitis viral, ¿vio? Entonces es el contexto de algunas infecciones de vías respiratorias superiores, ¿ok? Desde la inmunología. Y es por eso que usted como médico debe tener conceptos básicos en inmunología.
Otro punto interesante, doctores, y es pertinente que ustedes lo tengan claro, es la presencia de las trampas extracelulares neutrofílicas. La presencia de trampas extracelulares neutrofílicas, ¿ok? Se conocen como NETs. Incluso hoy en día, aquellas enfermedades producidas por este tipo de trampas extracelulares neutrofílicas se conocen como netosis, ¿ok? Que son enfermedades producidas por trampas extracelulares neutrofílicas. Entonces vamos a conocer un poco sobre esto. Las trampas extracelulares neutrofílicas son un conjunto de vesículas con histonas, cromatina y factores de la coagulación que tienen como propósito tratar de engullir o limitar a los patógenos que están generando el proceso infeccioso. Dentro de estas fibrinógeno. Y esa liberación de fibrinógeno, pues lógicamente conlleva a la conversión de fibrina. Fibrina, valga la redundancia, que lo que van a pretender es tratar de limitar a ese microbio que quede atrapado, de allí el nombre de trampas, atrapado en este tipo de vesículas extracelulares, porque el neutrófilo la libera, no se queda con eso. El neutrófilo libera ese tipo de trampas. Estas trampas neutrofílicas vienen acompañadas con algunos factores de la coagulación, como el factor 12, como también vienen acompañadas con algunas histonas. Entonces libera neutrófilo, ¿ok? Un tipo de procesos se lleva a cabo de manera disregulada. Todo esto condiciona a que el paciente tenga un ambiente procoagulante y el paciente puede realizar algo que se llama coagulación intravascular diseminada. Si un paciente tiene un evento severo y las trampas extracelulares neutrofílicas se están liberando, tienden a formar coágulos dentro del torrente sanguíneo. Y esa formación de coágulos en el torrente sanguíneo genera un colapso hemodinámico, y ese colapso hemodinámico es lo que termina con la disfunción de múltiples órganos y en última instancia el paciente termina con un paro cardiorrespiratorio. Este tipo de trampas extracelulares neutrofílicas se han visto que participan en la fisiopatología de la sepsis, entendiéndose por sepsis a la respuesta inflamatoria sistémica severa producida por una infección. Y eso lo veremos más adelante cuando estemos metidos en la respuesta inflamatoria sistémica y estemos hablando de sepsis como tal. ¿Ok? Entonces mira que este es un punto interesante. Estos son términos modernos. Este término de trampas extracelulares neutrofílicas prácticamente se viene discutiendo desde hace un par de años para acá. Incluso se ha demostrado que no solamente este tipo de vesículas extracelulares la liberan los neutrófilos, se ha demostrado incluso que los eosinófilos también pueden liberar este tipo de estructuras. Y la liberación de estas estructuras por parte de eosinófilos, eso ya recibe otro nombre, se conoce como eosis, que en este caso serían trampas extracelulares eosinofílicas. ¿Ok? Entonces mira que es un punto bastante interesante. Muy bien. Miren esto. Aquí estamos viendo el contenido molecular de esas trampas extracelulares. Aquí estamos viendo el factor 12 de la coagulación, algunas histonas, ¿ok? El factor de von Willebrand
la mieloperoxidasa y demás. Aquí tenemos ácido desoxirribonucleico, las fibras de fibrina, y aquí estamos viendo la participación de las plaquetas, ¿ok? Algunas vesículas extracelulares de la plaqueta, y aquí en última instancia estamos viendo la formación de trombos a nivel microvascular, como les decía. Cuando este proceso se lleva a cabo de forma desmedida, esto puede traer como consecuencia la coagulación intravascular diseminada. Y ese escenario clínico es fatal para cualquier paciente con un proceso inflamatorio sistémico severo. Muy bien. Vamos a hablar de eosinófilos. Los eosinófilos son granulocitos importantes en la respuesta inmune. Esos eosinófilos reciben ese nombre porque ellos poseen una maquinaria que los caracteriza. Por ejemplo, proteína catiónica eosinofílica, proteínas que se almacenan aquí en los gránulos del eosinófilo. Los eosinófilos participan en dos tipos de respuestas. Uno, participan en las respuestas alérgicas junto con los mastocitos, pero fisiológicamente participan en la respuesta inmune frente a los helmintos. Recuerde que los helmintos son los parásitos tipo lombrices, tipo gusanos, ¿ok? Entonces usted dirá, profe, usted dijo que no todos los parásitos pueden fagocitarse. ¿Por qué los eosinófilos participan aquí? Es cierto, no todos los parásitos se pueden fagocitar, como es el caso de las lombrices. Entonces, ¿cómo un eosinófilo participa en la respuesta inmune frente a una lombriz? Es la expulsión de la lombriz. Como son parásitos grandes, lo que nosotros debemos hacer es expulsar a ese parásito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El eosinófilo, cuando reconoce ese tipo de lombrices, el eosinófilo se degranula, es decir, rompe sus gránulos intracelulares y libera toda su maquinaria. Dentro de la maquinaria que él libera, también libera histamina. Y la histamina aumenta el peristaltismo. A lo que se aumenta el peristaltismo, pues lógicamente eso conlleva a que los anillos de constricción peristálticos, recuerden que ese anillo se forma en el esófago, ¿ok? Y de esa forma cefalocaudal compromete todas las vísceras del tubo digestivo. Entonces, el aumento del peristaltismo lo que va a favorecer es a ir empujando el parásito de tal forma que se empuje y se empuje hasta que liberando parásitos a través del esfínter anal. No es que el parásito está abandonando al niño, es que el niño a través de su sistema inmune está expulsando al parásito, que es diferente. Muy bien. El contenido de sus gránulos se libera hacia el exterior de la célula. Actúa contra dianas grandes es el concepto semiológico cuando el paciente tiene un recuento de eosinófilos por encima de 150 células por microlitros. El concepto de eosinofilia cambió. Anteriormente se entendía por eosinofilia un recuento absoluto de eosinófilos mayor a 300. Ya se bajaron las cifras a 150. Muy bien. Los eosinófilos se localizan principalmente en el torrente sanguíneo, aunque también en las mucosas de las vías respiratorias,
digestivas y genitourinarias. Su principal papel es la protección frente a infecciones originadas por parásitos, leucocitos sanguíneos. Presentan un núcleo bilobulado que se tiñe con colorantes ácidos como la eosina, de ahí el nombre, eosinófilo. Los eosinófilos se diferencian en la médula ósea a partir del precursor común, ¿ok? Unidad formadora de colonias, granulocito eosinófilo de la línea mieloide. Posteriormente presenta su propia línea de diferenciación mielocítica, unidad formadora de colonias, y dirigida finalmente por algunas citoquinas, como por ejemplo el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, interleuquina 3 e interleuquina. De todas estas interleuquinas, la que se ha asociado con eosinofilia, el reclutamiento de eosinófilos y la infiltración tisular de eosinófilos es la interleuquina 5. Por esa razón, actualmente en el campo clínico existen algunos medicamentos que se utilizan precisamente para el manejo de algunas enfermedades en donde el paciente fenotípicamente presenta eosinofilia. Ejemplo, en algunos pacientes con asma. Cuya respuesta inflamatoria a nivel bronquial es mediada principalmente por el eosinófilo. Y para ese tipo de paciente asmático refractario al tratamiento con más de vida, que necesita de altas dosis de corticoides para poderle brindar calidad a nivel de su vía respiratoria, existen unos medicamentos que precisamente neutralizan la acción de la interleuquina 5, son inhibidores de la acción de la interleuquina 5, y de esa manera nosotros limitamos la infiltración eosinofílica a nivel del árbol bronquial. ¿Ok? Existen algunos medicamentos que forman parte de esta nueva estrategia de medicina personalizada nosotros hoy en día llamamos medicina de precisión, ¿ok? Que son los anticuerpos monoclonales capaces de neutralizar algunas interleuquinas. Te voy a poner un ejemplo. Está el mepolizumab, benralizumab. Esos dos medicamentos tienen como propósito impedir la infiltración eosinofílica a nivel del árbol bronquial. Así como existen esos medicamentos, existen otros que en vez de antagonizar la acción de la interleuquina 5, y sabemos la importancia de la interleuquina 5 para el reclutamiento de eosinófilos, perdón, lo mismo hacemos con otros. Por ejemplo, está el dupilumab. El dupilumab es un monoclonal que antagoniza la acción de la interleuquina 4 y la interleuquina 13 y se utiliza en algunas enfermedades alérgicas como el asma, la dermatitis atópica y la poliposis nasal. ¿Ok? Entonces miren la importancia de que ustedes como médicos, médicos modernos, médicos contemporáneos, sepan de estos medicamentos. El uso de anticuerpos monoclonales, ahora en el contexto de COVID-19, más de uno escuchó, de pronto alguno lamentablemente padeció la estancia de algún familiar cercano en una estuvo severamente comprometido. De pronto escuchó que había un medicamento por allí que se llama tocilizumab, que es un medicamento monoclonal que antagoniza a la interleuquina 6. Entonces miren cómo el conocimiento de todas estas interleuquinas que hemos aprendido y que hemos mencionado a lo largo de estas semanas de trabajo, cómo esas interleuquinas se pueden neutralizar
se pueden inhibir y neutralizando a las interleuquinas se puede mejorar la vida del paciente. Tocilizumab antagoniza la interleuquina 6. Dupilumab antagoniza la interleuquina 4 y 13. Mepolizumab, benralizumab antagoniza la interleuquina 5. Infliximab antagoniza el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Vio? Secukinumab antagoniza la interleuquina 17. Unos se utilizan para el tratamiento de enfermedades alérgicas, otros se utilizan para el tratamiento de enfermedades reumatológicas, otros se utilizan para el tratamiento de enfermedades dermatológicas como la psoriasis. El secukinumab, un antagonista de interleuquina 17, y se considera como tratamiento para la psoriasis y todas las enfermedades que derivan de este tipo de trastorno dermatológico. Muy bien. De forma distinta a los neutrófilos, estas células no son fagocitos profesionales, no lo son, sino que exocitan grandes cantidades de gránulos que contienen especies tóxicas características del mismo eosinófilo, como por ejemplo la proteína básica principal, proteínas catiónicas del eosinófilo, peroxidasas, neurotoxinas derivadas del eosinófilo, siendo liberadas en la superficie de patógenos no fagocitables de gran tamaño, como es el caso de las lombrices. La proteína básica mayor no solo es una potente toxina contra los helmintos, sino que es capaz de degranular a los mastocitos. Ojo con eso, sino que es capaz de degranular a los mastocitos. En países que presentan una baja incidencia de infecciones por estos tipos de parásitos, los eosinófilos contribuyen al desarrollo de la patología alérgica. ¿Vio? Hay asma alérgica eosinofílica, como les comentaba anteriormente. Muy bien. Aquí estamos viendo basófilos, que es el otro grupo de granulocitos. El basófilo recibe ese nombre porque él fija el colorante básico. Esperen un momento, doctores. Yo definitivamente cuando esté dando la clase me voy a desconectar del mundo, o si no es imposible. Muy bien. Les decía de que este basófilo recibe su nombre porque él fija el colorante básico y es por eso que en el microscopio lo vamos a ver así, de esta forma, mientras que el eosinófilo es de color naranja, mírenlo aquí, de color naranja, el basófilo es morado y el poseen gránulos cuyo contenido puede ser liberado al exterior de la célula debido a una activación previa derivada del proceso inflamatorio. Son sustancias quimiotácticas que provocan un acúmulo de eosinófilos y neutrófilos en el foco infeccioso. Estas sustancias quimiotácticas que se mencionan aquí son anafilotoxinas. Por lo general, algunas provienen de la activación del complemento, otras provienen de la degranulación del mastocito. Hay que tener en cuenta que el mastocito es el basófilo, pero cuando él abandona el torrente sanguíneo y se ubica en un tejido. Una de las sustancias que más libera el mastocito tisular, valga la redundancia, es la histamina, que es la molécula principal que participa en los procesos alérgicos. ¿Okay? Los basófilos se encuentran en la circulación en cantidades muy pequeñas, representando entre el 0.2 y el 0.5% de los leucocitos, es decir, concentraciones muy ínfimas. No obstante, en condiciones de inflamación se pueden encontrar en los tejidos. Los basófilos presentan un papel defensivo frente a los parásitos
Sin embargo, junto con los mastocitos, son los principales responsables de la inducción de las respuestas inflamatorias de tipo alérgico. Son células de vida corta, morfológicamente presentan el núcleo lobular e irregular y se tiñe con colorantes básicos, como es el caso de la hematoxilina. Al igual que los neutrófilos y los eosinófilos, proceden del precursor común en unidad formadora de colonias, granulocitos, eosinófilos, mastocitos, mieloides, y posteriormente presentan su propia línea de diferenciación mielocítica, unidad formadora de colonias del basófilo. La citoquina interleuquina 3 es indispensable para su diferenciación. Aquí estamos viendo entonces algunas células. Estas que estamos viendo aquí son glóbulos rojos. ¿Ok? Esto que usted ve aquí, que yo estoy señalando, estos son plaquetas. Hágalo aquí. Esto es una plaqueta, esta es otra plaqueta, y recuerden que las plaquetas provienen de la degradación del megacariocito. Ahora vamos a lo que nos interesa. Estamos en clase de inmuno. Esto es un linfocito. ¿Ok? Miren, esto es un linfocito. Esto es un monocito. Recuerden que los monocitos son los precursores de los macrófagos. Esto que usted ve aquí es un neutrófilo. ¿Ok? Esto es un neutrófilo. Aquí hay un error. Esto es un neutrófilo. Y esto es un y esto es un eosinófilo. ¿Vale? Muy bien. Estos mastocitos, como yo les decía, son los mismos basófilos, pero siendo de que ya se encuentran en un tejido, más no en el torrente sanguíneo. Estos mastocitos juegan un clave en los procesos alérgicos, porque ellos son los que secretan grandes cantidades de histamina. Entonces aquí estamos viendo gránulos ricos en histamina. Los mastocitos en su superficie presentan un receptor para la inmunoglobulina E, y cuando el paciente ha sido sensibilizado previamente y produce inmunoglobulina E frente a un alergeno, esa inmunoglobulina E, se une a este receptor ubicado en la membrana del mastocito. Cuando ese paciente se expone nuevamente al alergeno, esa inmunoglobulina E reconoce al alergeno y eso condiciona a que el granulocito, en este caso mastocito, se degranule, se exocite, y miren entonces cómo él comienza a liberar toda esa histamina que anteriormente tenía aquí almacenada en este gránulo. Mira cómo esa histamina se libera. ¿Ok? A esto se llama degranulación o exocitosis. Esa histamina se puede unir a diferentes receptores. Hay receptores histaminérgicos 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? 1, 2, 3 y 4. Y esos receptores que principalmente están participando en las alergias son los receptores histaminérgicos 1. ¿Ok? Que dependiendo de dónde se encuentren, ellos pueden generar algunas manifestaciones, como por ejemplo los que se encuentran a nivel del árbol bronquial producen broncoconstricción o del endotelio vascular producen vasodilatación. Y es por eso que los pacientes con alergias presentan una vasodilatación severa, hablando de una reacción alérgica severa como lo es una anafilaxis, principalmente un shock anafiláctico, en donde hay una relajación de la musculatura lisa, del endotelio vascular, y esa relajación de la musculatura lisa, pues lógicamente disminuye la presión arterial. Cuando hay una hipotensión severa que no mejora a pesar de la reposición de líquidos y a pesar del uso de inotrópicos, eso se llama estado de shock. Pero ese estado de shock, cuando se debe a procesos alérgicos, entonces se llama shock anafiláctico, que es lo más severo, lo más peligroso que puede experimentar un paciente alérgico.
Es por eso que usted como médico, antes de colocarle cualquier medicamento a un paciente, por lo menos pregúntele, ¿es alérgico a medicamentos? Y eso déjelo escrito en la historia clínica. ¿Es alérgico a medicamentos? Sí, no. ¿Es alérgico a algún alimento? Sí, no. Si la respuesta es sí, ¿qué tipo de manifestaciones presenta? Doctor, me enroncho. ¿Qué tiempo después de haberse aplicado el medicamento se enroncha? Doctor, a los 5 minutos. Doctor, a los 15 minutos. Doctor, a la media hora. ¿Ok? Doctor, a las 2 horas. Doctor, al día siguiente. Todo eso es importante. ¿Qué tipo de manifestaciones presenta? Doctor, simplemente me da algo de picor, pero más nada. Doctor, me da algo de picor acompañado con ronchas, pero más nada. Doctor, me da un picor severo, me salen unas ronchas grandes. Doctor, se me cierra la vía respiratoria. Doctor, pierdo el conocimiento. Eso es importante. ¿Por qué? Porque usted tiene que categorizar a su paciente y dejar por escrito que es alérgico a medicamentos, a X o Y medicamentos, y que las reacciones son inmediatas, y además de tener reacciones inmediatas son leves, moderadas o severas. Todo eso es importante y todo eso debe estar escrito en la historia clínica. ¿Ok? ¿Cuántos casos no se han observado? El paciente llega con algún tipo de manifestación, no le hacen ningún tipo de pregunta, van colocando medicamentos sin saber los antecedentes personales del paciente, y termina el paciente complicándose y, en el peor de los escenarios, muriéndose por la anafilaxis que él presenta, que por lo que verdaderamente motivó a la ida a la urgencia. ¿Ok? Lógico que hay algunos escenarios que son, eh, que son totalmente distintos. No es lo mismo un paciente que llegue en estado de inconsciencia y que de pronto llegue acompañado con el personal que lo recogió. Ya es un escenario totalmente exótico, ya es una cosa totalmente atípica. Pero siempre la conducta es que usted como médico, antes de comenzar a colocarles medicamentos a un paciente, pregúntele al paciente si es alérgico o no, y déjelo escrito en la historia clínica. Aquí tenemos simplemente algo para mostrar. De esto no voy a profundizar porque para eso tenemos una clase. Es simplemente una prueba. Esto es una prueba epicutánea. Esto es un test de alergias. Esto es lo que se hace comúnmente en los centros de alergología para saber si el paciente está sensibilizado a ciertos alergenos. ¿Ok? Esto se hace como una estrategia de diagnóstico. ¿Ok? Aquí estamos viendo que el paciente está sensibilizado a gramíneas, sensibilizado a epitelios de perro, de gato, sensibilizado incluso al caballo. ¿Ok? Muy bien. Activos liberados por mastocitos y basófilos son histamina, no hay lugar a dudas, histamina, procedente de sus gránulos, sustancias derivadas del ácido araquidónico, como por ejemplo prostaglandinas, leucotrienos, responsables de un aumento de la permeabilidad capilar, vasodilatación, broncoespasmo y diferentes reacciones inflamatorias. Acá hay un punto, estamos viendo más adelante alergias, exclusivamente el tema de alergias, cuando ya estemos viendo el componente clínico de la inmunología. Vamos a discutir de que la reacción alérgica tiene dos etapas, es bifásica, tiene una etapa aguda y una etapa tardía. En la etapa aguda participa la histamina, y es por eso que la mayoría de estos pacientes presentan las reacciones minutos después de minutos. La etapa tardía, que como su nombre lo indica, no se presenta de forma inmediata, sino horas después, se debe a la participación de eicosanoides, es decir, derivados del ácido araquidónico, prostaglandinas y leucotrienos. Eso es importante, ¿por qué? Porque muchas veces usted, cuando está tratando algún tipo de reacción alérgica,
usted solamente se limita a darle al paciente antihistamínicos. Con los antihistamínicos usted solamente está tratando la fase aguda, pero no está tratando la fase tardía. Y si tú no tienes en cuenta eso, tú solamente le das un antihistamínico, el paciente se mejora, ves la mejoría y le das el alta médica. Pero a las 6, 8 o 12 horas después llega el paciente otra vez con algunos síntomas. ¿No? Ese error no lo puede cometer. Cuando usted esté tratando algún tipo de reacción alérgica, lógico, dele antihistamínicos y coloque un corticoide. Con el corticoide usted minimiza de que ese paciente tenga un efecto tardío, que es mediado por prostaglandinas y con leucotrienos. ¿Ok? Lógicamente que todo eso va relacionado con que llegue el paciente. Y eso es lo que condiciona a que usted lo deje allí en sala el tiempo que usted como médico considere para estar garantizando de que si se le va a dar alta médica, se vaya consciente para su casa sin ningún riesgo de que el paciente tenga algún efecto ominoso en casa fácilmente prevenible por el médico. Esto que usted ve aquí es una de las enfermedades alérgicas más comunes, la urticaria alérgica. Y como ustedes pueden observar, se observan ronchas en toda la superficie corporal. Estas son lesiones dermatológicas que muchas veces se acompañan con algún compromiso en la vía respiratoria y eso es lo que angustia al paciente. Con esto no estoy diciendo de que este tipo de ronchas son algo menor. Esto también angustia al paciente, ver todo el cuerpo lleno de ronchas que le pica, le rasca el cuerpo. Esto lo hablaremos en detalle cuando estemos viendo alergias, pero es importante para que ustedes se den cuenta todo lo que realiza la histamina, todo por la histamina. La histamina es capaz de realizar todas estas manifestaciones clínicas, incluso no solamente en la piel, no solamente en la vía respiratoria, sino también a nivel gastrointestinal. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe a que también existen unos receptores histaminérgicos, como por ejemplo el receptor histaminérgico 2, que se encuentra a nivel de la mucosa gástrica. Y es por eso que este tipo de pacientes hay que protegerle la mucosa gástrica porque si tiene reacciones alérgicas severas, así como la histamina se une al receptor H1 que produce estas ronchas, también se puede estar uniendo al receptor H2. Y ese receptor H2 se encuentra a nivel de la membrana de la célula principal. Y resulta que cuando la histamina se une al receptor H2 presente en la célula principal, induce a que ella produzca ácido clorhídrico. Y ese ácido clorhídrico, pues lógicamente disminuye el pH gástrico y eso puede producir una hipercloridia y el paciente puede estar haciendo una gastritis por exceso de ácido clorhídrico. Por eso debes tener en cuenta todo esto. Muy bien, de esto hablaremos más adelante, no vamos a meternos con esto. Aquí estamos viendo otras manifestaciones de alergias, de la acción de la histamina. Esto que estamos viendo aquí ya no es una urticaria. Miren que aquí estamos viendo las ronchas que usted observó anteriormente. Ya esto es un edema angioneurótico facial. ¿Vio? Este es un edema angioneurótico facial. Miren este paciente, el edema angioneurótico principalmente es a nivel palpebral. Entonces, si yo quiero describir esta reacción, yo diría edema angioneurótico palpebral superior e inferior bilateral. Severo. ¿Por qué severo? Porque hay un cierre total del globo ocular. ¿Vio? Así es como se describe una lesión en medicina. Y esta es la terminología que debemos utilizar. Cuando usted habla con esa propiedad ante los compañeros, ante los colegas, inmediatamente dicen, este doctor sabe de lo que habla. ¿Ok?
Muy bien. Aquí estamos viendo una tabla bastante interesante. Algunos mastocitos. Recuerden, mastocitos son los mismos basófilos, pero ellos se encuentran en el tejido. Entonces aquí tenemos una clasificación de los mastocitos. Entonces aquí tenemos un mastocito T, un mastocito TC y un mastocito C. ¿Ok? Entonces esta letra que estamos viendo aquí sencillamente se debe al tipo de mediador que él libera. Entonces hay mastocitos T que se localizan principalmente a nivel del alveolo y a nivel de la mucosa gástrica. Y recibe ese nombre porque él libera grandes cantidades de triptasa. Triptasa. La triptasa puede ser alfa y beta, y la triptasa en algunos países, aquí en Colombia eso no está estandarizado, se utiliza como un biomarcador cuando tú sospechas de que el paciente tuvo un evento alérgico, ¿ok? Con activación mastocitaria. ¿Ok? Aquí en Colombia, la verdad, no se utiliza, por lo menos en las veces que yo he visto, pero que se ha solicitado, ha sido solicitado en otros contextos. De pronto en aquellos pacientes que tienen algunas enfermedades hematológicas, como por ejemplo la mastocitosis sistémica. Mastocitosis sistémica, que es un tipo de enfermedad en donde se produce de manera exagerada mastocitos, y esos mastocitos infiltran diferentes tejidos, diferentes órganos, ellos se degranulan con facilidad y ellos liberan triptasa en grandes cantidades. También estaría indicado la cuantificación sérica de triptasa, pero honestamente no conozco el primer laboratorio que lo haga, o por lo menos que lo tenga estandarizado. Aquí tenemos este mastocito que se llama TC, que se localiza principalmente en el parénquima de la mama, piel, ganglios linfáticos auxiliares y su mucosa gástrica. Dentro de los mediadores que ellos secretan está la triptasa, la quimasa y carboxipeptidasa. Aquí tenemos el mastocito C, ubicado principalmente en el alveolo y en la submucosa gástrica, y clase de mastocitos principalmente es una subdivisión en función del tipo de mediador que ellos secretan. Aquí estamos viendo los monocitos y macrófagos. Ya nos estamos metiendo con las células mononucleares, a ese grupo de monocitos. Recuerden que los monocitos también pertenecen a la línea mieloide, pero a diferencia de los granulocitos, ellos no pertenecen a esa familia de granulocitos, sino a otra familia que se llaman monocitos, pero también derivan de la línea mieloide. Dentro de esa familia de monocitos tenemos monocitos, valga la redundancia, que son los precursores de los macrófagos. Entonces aquí estamos viendo un monocito, el cual se encuentra en el torrente sanguíneo, y aquí estamos viendo macrófago cuando ya se ubica en algún tejido. Decíamos entonces que los macrófagos, al igual que los polimorfonucleares neutrófilos, son las células que realizan de forma eficiente la fagocitosis. Y es por eso que se conocen como fagocitos. Entonces aquí tenemos lo siguiente: fagocitan organismos extraños y productos autólogos de desecho, función inespecífica en la respuesta inmune. Algunos macrófagos pueden servir. Recuerden que ellos sí preservan las moléculas HLA clase 2 y se pueden ubicar en la piel, ganglios linfáticos, vaso, timo, y presentan antígenos a los linfocitos T. Presentan antígenos a los linfocitos T. Aquí estamos viendo esta tabla, subpoblaciones de monocitos en función de la expresión de antígenos de superficie, en especial el CD14 y el CD16. El CD14 es un receptor que reconoce lipopolisacáridos presentes en bacterias gram negativas, y el CD16 es un receptor que reconoce la fracción constante de la inmunoglobulina G. Entonces aquí estamos viendo diferentes clases de monocitos clásicos
transicionales o inflamatorios y reguladores. ¿Vio? Clásicos, transicionales, inflamatorios y reguladores. Aquí estamos viendo el fenotipo de las células y aquí estamos viendo la principal función. Por ejemplo, los monocitos mientras que estos monocitos transicionales e inflamatorios tienen como principal función la extravasación y participación en los procesos inflamatorios, tanto local como sistémicos. Mientras que estos monocitos reguladores, su principal función es inmunomodulación. Entonces mira que hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto de que existen células reguladoras, no solamente linfocitos T, no solamente linfocitos B, ¿ok? Existen macrófagos y monocitos reguladores también. Ese proceso de regulación inmunológica es importante. Aquí estamos viendo el comportamiento del macrófago cuando reconoce una de las principales endotoxinas a través del CD14, ¿ok? Una de las principales endotoxinas son los lipopolisacáridos presentes en las bacterias gram negativas. El macrófago reconoce ese tipo de lipopolisacáridos y él tiene la capacidad de responder ante la presencia de ese tipo de endotoxinas. Todo esto que estamos viendo aquí son mediadores de la respuesta mediada por el macrófago. Y aquí estamos viendo proteínas, radicales libres de oxígeno y algunos lípidos. Dentro de las proteínas podemos observar algunas citoquinas, como por ejemplo la interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral alfa. Dentro de las hidrógeno y el anión superóxido. Y dentro de los mediadores lipídicos tenemos prostaglandina E2, tromboxano A2 y el factor activador de plaquetas. Este punto es interesante, ¿por qué? Porque los macrófagos son células de la respuesta innata, primera línea de defensa, ¿ok? Y este tipo de moléculas o mediadores que acabamos de mencionar juegan un papel clave entre consolidar un proceso local o generar un proceso sistémico. Es la línea limítrofe entre un proceso localizado o un proceso sistémico. ¿Todo de qué depende? Depende de la cantidad. Por eso es que aquí usted está observando algo que llama la atención. Cuando los mediadores son liberados en concentraciones bajas o a niveles bajos, los efectos son benéficos. La fiebre es moderada, la estimulación generalizada del sistema y la muerte del microbio. Pero mira que otra cosa sucede cuando estos mismos mediadores comienzan a liberarse de forma de eso. ¿Ok? Hay una sobreproducción benéfico sino perjudicial. La fiebre es alta, el paciente puede tener hipotensión, el paciente puede tener coagulación intravascular diseminada y el paciente puede tener shock letal. ¿Vio? Entonces mira que no son mediadores distintos, son los mismos. Lo único es la concentración, la cantidad. Por eso es que ustedes en estos 2 años de pandemia han escuchado hablar de hiperinflamación, tormenta de citoquinas, en donde citoquinas proinflamatorias pueden liberarse en concentraciones bajas y eso forma parte de la respuesta inmune, efectos benéficos. Pero cuando ellas se producen en grandes cantidades y no hay quien regule o que controle ese tipo de respuesta, eso puede ser más perjudicial que benéfico. Aquí estamos viendo, ya para terminar,
Aquí estamos viendo la membrana de células presentadoras de antígenos, la membrana de patógenos, la membrana, perdón, de algunos macrófagos, la membrana de algunos monocitos, de algunas células de la primera línea, y vemos una gran cantidad de receptores presentes en la membrana. Estos son los receptores tipo TOL, y estos receptores tipo TOL son receptores presentes no solamente en las células presentadoras de antígenos, sino que también están. Y es importante que lo tengas en cuenta. Todas tus células tienen capacidad de respuesta inmune, independientemente de cómo se llama. Todas tus células tienen la capacidad para defenderse. Que unas tienen una función más profesional, sí, y para eso tú tienes a los leucocitos. Pero todas las células de nuestro organismo tienen cómo defenderse, porque todas poseen este tipo de maquinaria molecular. Estos receptores que estamos viendo aquí se conocen como receptores que reconocen patrones moleculares asociados a patógenos y son receptores de la primera línea de defensa o de la respuesta innata. El macrófago es un ejemplo protagónico de esto. Entonces mira la gran cantidad de receptores que él posee y a través de estos receptores el macrófago puede reconocer moléculas presentes en bacterias gram positivas, gram negativas, microbios con flagelos, material genético de la bacteria, material genético viral, incluso algunas moléculas de los hongos. ¿Ok? Cuando el macrófago tiene la capacidad de reconocer cualquiera de estas estructuras moleculares, esto se conoce como PAMs, él inmediatamente emite señales intracelulares y estas señales intracelulares van a condicionar a que se activen algunos factores de transcripción que van a permitir la síntesis de citoquinas proinflamatorias. Estas mismas citoquinas que nosotros habíamos mencionado anteriormente. ¿Vio? El macrófago, cuando reconoce este tipo de sustancias, el macrófago genera este tipo de señalización celular y condiciona a la síntesis de citoquinas proinflamatorias principalmente. Miren esta diapositiva ya conocida por nosotros, ya sabemos nosotros que esas citoquinas proinflamatorias actúan de forma pleiotrópica, actúan a nivel del hipotálamo, siendo las responsables de la fiebre, actúan a nivel del hígado, siendo las responsables de la síntesis de proteínas de fase aguda, actúan a nivel de la médula ósea, siendo los responsables de la leucosis y también son las responsables de ese mecanismo de retroalimentación en donde se libera cortisol para tratar de mantener entre el ambiente proinflamatorio con la secreción de sustancias antiinflamatorias. Miren esta imagen, son receptores tipo TOL, típicos de la respuesta innata, primera línea de defensa, algunos presentes en la membrana, otros presentes en el citoplasma. ¿Okay? Miren esto, receptores tipo TOL, ¿ok? Reciben ese nombre porque tienen una estructura muy semejante a una molécula presente en la Drosophila melanogaster. Por lo tanto, este tipo de estructura no solamente es única de la especie humana, sino que es una estructura que se ha conservado en diferentes especies, no solamente microorganismos, microorganismos rudimentarios, sino también en el ser humano como tal. Aquí tenemos las células dendríticas. Ya para terminar, recuerden que las células dendríticas son células presentadoras de antígenos. Ellas tienen la capacidad de captar el antígeno, procesar el antígeno, presentar el antígeno y activar a los linfocitos T. ¿Ok? Esa es su principal función. Reconoce al antígeno, lo procesa, lo presenta y se lo presenta al linfocito T para que él se active. Aquí tenemos una célula de Langerhans.
que son células presentadoras de antígenos que también capturan microbios, lo llevan hacia el ganglio linfático y eso condiciona a que se activen nuestros linfocitos T. ¿Ok? Aquí estamos viendo una tabla en donde se pueden conocer los diferentes tipos de células dendríticas en función de criterios histológicos, el estado de activación y origen. ¿Ok? Yo tengo un material donde está todo esto, todas estas imágenes que les estoy compartiendo y lógicamente se las voy a enviar para el parcial. Ya por último, aquí estamos viendo algunas enfermedades como la psoriasis, enfermedades dermatológicas. Miren este tipo de lesiones. Esto es un paciente con psoriasis y este tipo de pacientes tienen a nivel de las células de la primera línea de defensa, principalmente a nivel de la piel, y es por eso que hay un descontrol, un desajuste inmunológico, y todo esto que usted está viendo aquí no es por una infección. Ojo, esto no es por algún hongo, no es tampoco por bacterias. Esto que usted está viendo aquí es producto de un trastorno. Este paciente no está infectado ni nada. El sistema inmunológico está totalmente desregulado. Ese paciente está respondiendo contra algunos antígenos propios y las consecuencias de esa respuesta totalmente desmedida son estas costras de bordes elevados, seróticas, hipercrómicas, que se conocen como psoriasis. Miren esto, pénfigo vulgar, miren esto. Cualquiera dirá que está infectada, pero lo que tiene son efectos a nivel de las células del sistema inmune que condicionan para este tipo de enfermedades. Miren esto, el sarcoma de Kaposi, que es un tipo de cáncer. Este sarcoma de Kaposi sí se relaciona con algunas infecciones, como por ejemplo el virus del herpes simplex en pacientes infectados con VIH. Muy bien, doctores. Espero que les haya gustado la clase. Espero que hayan aprendido. Voy a compartirles, les voy a facilitar este material, ¿oyeron? Les voy a hacer un archivo PDF y les voy a compartir esto para que ustedes estudien de aquí y estudien del libro. Recuerde, estudie de aquí, repase el video y complemente con el libro. Doctor, ¿qué libro? De Abdul Abbas. Vaya al libro y complemente. No se quede solamente con la clase del profe y con el video de lo que ustedes graban en cada sesión. ¿Preguntas y comentarios? Listo, profe. Profe, una pregunta, pero esto tiene más que Dígame. ver con laboratorio. Es que este jueves, ¿qué actividad vamos a realizar en laboratorio con usted? El jueves tenemos el quiz sobre RAT. Ya les Profe, envié al Teams, pe- les envié dos libros, uno que se llama Laboratorio Clínico y el otro que se llama Laboratorio Clínico de Pagana. Usted simplemente tienen que revisar, es el tema de RAT, porque ahí hay otras pruebas de laboratorio. Usted solamente se ¿cómo, profe? ¿Cómo es que se llamaban? alineó la semana pasada. Profe, ¿cómo es que se llamaban los PDF? Vale, el resto de compañeros le colabora al doctor, por favor. No importa, está en el Teams, doctor. Profe, y Está en el otra grupo de cosa, laboratorio clínico. El era grupo para de decir, laboratorio, los que están conmigo, está en el Teams. profe, era para Colaboran al decirle doctor y que le comparten la información. el quiz de teoría que nos avise por favor con tiempo, quería hacer para que no nos quede junto con el mismo parcial el mismo día. El Entonces, quiz para de que no, teoría va a ser en 8 días. bueno. El quiz de teoría, que va a ser de enfermedad granulomatónica, va a ser en 8 días. ¿Vieron?
Profe, fecha para parcial. ¿Cómo? Que sí, ya hay fecha para parcial. No, no tengo fecha todavía, pero vamos a aprovechar que estamos entonces y le vamos a poner fecha enseguida. Vamos a aprovechar ya para finalizar. Bueno, entonces mi parcial, el segundo parcial de inmunología, hoy estamos a 27. El lunes estamos a 4. El lunes 4 es festivo. No, Ok. Entonces, el lunes 4 de octubre será el quiz. ¿De qué? Del caso clínico relacionado con enfermedad granulomatosa crónica. Le voy a mandar un caso clínico y le voy a mandar información sobre la enfermedad granulomatosa crónica. Fisio, hacer el quiz. ¿Ok? Bien. Los compañeros que están conmigo en el laboratorio, el jueves 30, quiz RAT, de lo que se discutió en el laboratorio. Solamente el tema de RAT. No se preocupen, no les mandé más nada. Sencillo. Bien. Y nuestro parcial, nuestro segundo parcial será el lunes 11. ¿Ok? El lunes 11 de octubre, segundo parcial de inmunología teoría, lunes 11. Se los estoy diciendo con 15 días de anticipación. No quiero problemas. Hoy es 27 y el parcial va a ser el lunes 11. Si usted se deja colocar otro parcial este día, bueno, ya eso usted está avisado. ¿Ok? Y mira que me está grabando. Eso es lo más importante. Está la evidencia. profe, ¿el quiz por qué ¿Preguntas? plataforma será? Por ti? No, el quiz va a ser presencial, doctora. ¿Cómo así que plataforma? El quiz es presencial. Así que el próximo lunes allá vamos a encontrarnos. El lunes 4 tenemos quiz. El grupo A va a estar allá en la Unilibre haciendo el quiz. Y el lunes 11, segundo parcial. Y también es presencial, nada de plataforma. Profe, no entendí entonces para los de laboratorio, entonces si entran los PDF del Teams o no en el parcial, Hey, en el quiz, doctores, por perdón, favor, que me ayúdenle confundió. al doctor. Ayúdenle al doctor, no sé, de pronto soy yo el que no estoy transmitiendo el mensaje. Pregunta. Profesor, para recordarle las notas de mi compañera María Manuela Martínez y mi persona. Ya las notas fueron enviadas esta madrugada al team, al comité de unidad académica. Pero no es no hay posibilidad de que nos las dé de retroalimentación. Claro que sí, el día jueves con mucho gusto. Ya las notas están definitivas, ya tienen su nota definitiva. Estoy esperando simplemente que Secretaría Académica me dé la autorización para digitarla en la plataforma. Ya las envié esta mañana. Ok, listo, profe, gracias. Listo. Entonces, los compañeros que tienen laboratorio el día jueves conmigo tienen el quiz. ¿De qué tema? RATs. ¿Ok? En el grupo de Teams del laboratorio clínico, del laboratorio, hay 2 PDF. Esos PDF corresponden a 2 libros de laboratorio clínico. Usted sencillamente va al índice del libro, busca RATs o factor reumatoide y va a estudiar lo concerniente a ese tema. No te vas a estudiar todo el libro, doctor. Solamente el tema que te voy a evaluar.
Profe, los PDF son el que subió hoy y el que había subido en una ocasión Excelente, anterior. excelente, muy bien, excelente, profe. Los PDF son el que subió hoy, que ya el doctor lo vio, y el que había compartido anteriormente, de donde ustedes estudiaron actos, ¿se acuerdan? Sí, profe. Entonces, de ese libro van a estudiar en esta oportunidad solamente factor. No le estoy poniendo a estudiar más nada, solamente el tema relacionado con lo que se explicó, factor reumático. ¿Estamos entendiendo? Sí, profe. Ahora sí, perfecto, muy bien. Entonces, ojo, no quiero ningún inconveniente. Sabemos cuál es la dinámica que nos espera. Los compañeros del jueves, quiz. El próximo lunes, quiz. Y el próximo lunes más arriba, parcial, segundo parcial. ¿Ok? Profe, ¿y cómo hacemos entonces con las clases? Porque recuerde que si hacemos el quiz, no damos clases. No podemos hacer las dos cosas simultáneamente. Entonces ya yo como docente les voy a colocar algunos talleres que también serán evaluativos y de esa nosotros hacemos las evaluaciones, podemos ir adelantando las clases que en su debido momento pues no podemos hacerlas simultáneamente porque no somos omnipotentes. Vamos a estar de forma virtual y a la vez haciendo quiz. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo, no? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, doctores, entonces, si no hay preguntas ni comentarios, entonces, bueno, nos vemos entonces el jueves con los compañeros que están conmigo y nos vemos la próxima semana con todas las actividades. Entonces voy a ver si les mando hoy mismo, se los voy a enviar con tiempo, les mando hoy mismo el caso clínico y el material correspondiente a enfermedad granulomatosa crónica. Bueno, doctores, cuídense mucho, buen inicio Listo, de profe, semana. hasta luego. Listo, profe. Bueno, que Hasta estén muy bien. buenas tardes. Ok.